Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo habéis estado? Espero que estéis fenomenal. Bueno, estamos aquí en la última parte de nuestra brujita, que le vamos a hacer el gorrito, pero aparte traemos 3 tutoriales, por decir así, 3 en 1, ¿vale? Porque vamos a terminar a nuestra brujita Sabrina, pero también vamos a hacer un caldero y vamos a hacer un fantasma. Todo esto en un mismo tutorial, ¿vale? Así que es como si fuese un 3 en 1, ¿de acuerdo? Yo os voy a mostrar, vamos a hacer este fantasma. ¿Veis qué cosa tan graciosa? Este fantasmita es el que vamos a hacer. Vamos a hacer este caldero, ¿vale? Que es precioso. Es un caldero para poder poner una vela dentro y decorar. Y es muy bonito, ¿veis? Es súper bonito, ¿vale? Con sus asitas y todo. Uy, se me ha movido la vela, ¿vale? Y por supuesto, voy a poner así, pues vamos a terminar a nuestra brujita, ¿vale? A nuestra brujita Sabrina, que ya le hemos hecho su gorrito, ¿ok? Así que, bueno, pues aquí tendríamos, creo que caben, ¿verdad? Nuestros proyectos de este tutorial, ¿vale? Caldero, fantasma y terminar el gorrito de nuestra brujita. ¿Qué os quería comentar? Había pensado en hacer tutorial aparte, tanto de uno como del otro, pero lo voy a dejar así para no repetir, ¿vale? Lo especificaré bien en la miniatura y tendréis disponible el tutorial y los materiales tanto del caldero como del fantasma en este tutorial, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, solo deciros que me apoyéis, que le deis a like, que os suscribáis, que es gratis. Y nada, y que así crecemos y nos ve mucha gente y hacemos una comunidad grande. Y bueno, sobre todo mucho amor, mucho amor, mucho amor, ¿de acuerdo? Así que nada, que no me enrollo más, que vamos para allá. En la vuelta número 1 vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Haremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerraremos el anillo y en la vuelta del número 2 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vale. Vamos a propiciar que salga el piquito, ¿vale? Que salga el inicio. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento por 3 repeticiones, ¿vale? Y tendremos 9 puntos al final de la vuelta. Haremos un punto bajo, un aumento, primera repetición, un punto bajo, un aumento, segunda repetición, un punto bajo y un aumento, tercera repetición. En la vuelta número 4 haremos 2 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones, teniendo 12 puntos al final de la vuelta. Haremos 1, 2 y el aumento. 1, 2 y el aumento.
Y la tercera repetición, 1, 2 y el aumento. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones, ¿vale? Y tendremos 15 puntos al final de la vuelta. Haremos 1, 2, 3 puntos bajos y el aumento. Primera repetición. 1, 2, 3 puntos bajos y el aumento. Segunda repetición. Y 1, 2, 3 puntos bajos y el aumento. ¿Vale? En la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. ¿Vale? Aquí sí que ya empieza a poner marcador porque divido, al ser par, divido la primera repetición, ¿vale? Y un aumento. A continuación haremos 4 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Y al final de la vuelta nos quedarán 2 puntos bajos, ¿vale? Que no hemos hecho en la primera repetición, teniendo un total de 18 puntos al final de la vuelta. Haremos 1, 2, 3, 4 puntos bajos, el aumento, ¿vale? Y vamos a repetirlo. Bueno, vamos a continuar haciendo los pasos para terminar la vuelta. La vuelta 7 haremos 5 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones, teniendo 21 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. 1, 2, 3. Vamos a poner el marcador. 4, 5. Hacemos el aumento y lo repetimos 2 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 8 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento. Haremos 1, 2, ponemos marcador. 3 puntos bajos, ¿vale? Aumento. A continuación haremos 6 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones y terminaremos la vuelta haciendo 3 puntos bajos y tendremos un total de 24 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 9 haremos 7 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones, teniendo 27 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. 1, 2, 3, ponemos marcador. 4, 5, 6, 7, aumento. En la vuelta 10 empezaremos haciendo 4 puntos bajos y un aumento. Haremos 1, 2, vamos a poner el marcador. 3, 4 puntos bajos y un aumento.
A continuación haremos 8 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones y terminaremos la vuelta con 4 puntos bajos y un total de 30 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 11 haremos 9 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones. Tendremos 33 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera repetición juntos. 1, 2, ponemos marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacemos el aumento y lo repetimos 2 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos y un aumento. Haremos 1, 2, ponemos marcador. 3, 4, 5 puntos bajos, el aumento. A continuación haremos 10 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Terminaremos la vuelta con 5 puntos bajos y un total de 36 puntos. En la vuelta 13 vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones, teniendo 39 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. 1, 2, ponemos el marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 puntos bajos, el aumento y lo repetiremos 2 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 14 comenzaremos haciendo 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, marcador. 3, 4, 5, 6 puntos bajos, hacemos el aumento y a continuación haremos 12 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Terminaremos con 6 puntos bajos y un total de 42 puntos. Vale, en la vuelta número 15 haremos 13 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones, teniendo 45 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos, haremos 1, 2, ponemos marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos bajos, el aumento y lo repetimos 2 veces más para completar la vuelta. En la vuelta 16 comenzaremos haciendo 7 puntos bajos y un aumento. Haremos 1, 2, vamos a poner el marcador. 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos, hacemos el aumento. A continuación haremos 14 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Terminaremos con 7 puntos bajos y un total de 48 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 17 vamos a hacer 15 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones, teniendo 51 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. 1, 2, ponemos marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 puntos bajos, hacemos el aumento y lo repetimos 2 veces más para terminar la vuelta. La vuelta 18 comenzaremos haciendo 8 puntos bajos y un aumento. Haremos 1, 2, vamos a poner el marcador, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y el aumento. A continuación vamos a hacer 16 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Terminaremos la vuelta con 8 puntos bajos y un total de 54 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 19 haremos 17 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones, teniendo 57 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera repetición juntos. Ponemos marcador, llevamos 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 puntos bajos, hacemos el aumento y lo repetimos 2 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 20 vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento. 1, 2, vamos a poner el marcador, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos, hacemos el aumento y a continuación haremos 18 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Terminaremos con 9 puntos bajos y un total de 60 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 21 vamos a hacer 19 puntos bajos y un aumento por 3 repeticiones y tendremos 63 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera repetición juntos. 1, 2, ponemos marcador, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y el aumento. Lo repetimos 2 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 22 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos y un aumento. Haremos 1, 2, ponemos marcador, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos, haremos el aumento. A continuación haremos 20 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones. Terminaremos la vuelta con 10 puntos bajos y un total de 66 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 23 haremos 66 puntos bajos por la hebra delantera, ¿vale? Hebra trasera sería esta y hebra delantera sería la que mira hacia nosotros, ¿vale? Entonces por la delantera haremos una vuelta entera, ¿vale? 66 puntos bajos en total. Está vivo el marcador. Vamos haciendo puntos por delante, ¿vale? Hasta completar la vuelta. Vale, ahora en la vuelta número 24 lo que vamos a hacer va a ser
10 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones, ¿vale? Y tendremos 72 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacerlo ya cogiendo las 2 hebras, de manera normal. Y haremos 1, 2, vamos a poner el marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos, hacemos el aumento y lo repetimos 5 veces más para terminar la vuelta. Tendremos un total de 72 puntos, no sé si lo he dicho, pero por si acaso. En la vuelta 25 haremos 11 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones, teniendo 78 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. Haremos 1, 2, 3 puntos bajos. Ponemos el marcador. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 puntos bajos, un aumento y lo repetimos 5 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 26 vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones y tendremos 84 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. Haremos 1, 2, vamos a poner el marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacemos el aumento y lo repetimos 5 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 27 haremos 13 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones, teniendo 90 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. 1, 2, ponemos marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos bajos, hacemos el aumento y lo repetimos 5 veces más para terminar la vuelta. La vuelta 28 haremos 14 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones, teniendo 96 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. 1, 2, ponemos marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hacemos el aumento y lo repetimos 5 veces más para terminar la vuelta. La vuelta 29 haremos 15 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones, teniendo 102 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. Haremos 1, 2, vamos a poner el marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos bajos, hacemos el aumento y lo repetimos 5 veces más para terminar la vuelta.
En la vuelta 30 haremos 16 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones, teniendo 108 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. 1, 2, 3, ponemos marcador, que se me pasa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos bajos, hacemos el aumento y lo repetimos 5 veces más para terminar la vuelta. Vale, ya está. Entonces ahora dejamos una hebrita un poquito larga, lo suficientemente larga para cerrar y esconder. Vale, y ya tendríamos aquí el gorrito. Vamos a hacerle, ¿vale?, el adorno, la decoración. Vamos a hacer un nudo corredizo. Haremos 74 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 cadenas. Y a partir de la tercera cadena, 1, 2, 3, vamos a hacer 72 medios puntos altos. Vamos a hacer un medio punto alto en cada cadenita hasta llegar a la otra, al otro extremo, ¿vale? Aquí, a la primera cadena. Cuando lleguemos al último medio punto alto, vamos a ir aquí a la primera cadena, ¿vale?, al mismo punto, y vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto y listo. ¿Vale? Tiramos, dejamos una hebrita para esconder, ¿vale? Esconderemos estas 2 hebritas aquí atrás y lo vamos a unir al sombrero, la parte ancha, ¿veis?, la parte de las cadenas que se quede hacia arriba y la parte ancha que quede hacia abajo, ¿vale? Se os va a quedar mejor pegado. Y una vez lo tengamos pegadito, yo lo voy a pegar con silicona, le vamos a hacer el broche, ¿vale? Aquí va a quedar sobrepuesto, ¿de acuerdo? Dejamos esta parte escondida, que es más la feita, y esta parte sobrepuesta aquí, y luego una vez pegado le haremos aquí el broche, ¿de acuerdo? Yo lo pego con silicona. Las que lo queráis coser, pues eso, ¿no? Vamos en esta parte, en la base, que es la base ancha, por la vuelta donde dejamos la hebra por atrás, ¿vale? Que trabajamos en la hebra delantera, ¿vale? Y lo vamos cosiendo, ¿vale? Lo vamos uniendo. Una vez lo tengamos pegadito, vamos a hacerle el broche. Vamos a entrar por aquí, por la parte interior, ¿vale?, acercándonos al último punto, ¿vale? Entraremos, ¿vale?, por uno de estos de aquí atrás, por arriba, ¿vale? Dejamos la hebrita aquí atrás, salimos, o sea, entramos por abajo hacia el interior del gorrito y volvemos a pasar por el mismo punto
Hacemos 2 pasadas. Vale. Entramos y salimos 2 puntos hacia el lado y le volvemos a hacer 2 pasadas aquí al ladito. Una y 2 pasaditas. ¿Vale? Y ya tenemos aquí la decoración del brochecito. Aquí. Vale, estamos aquí en la parte de atrás. ¿Vale? Tenemos aquí el otro punto, nos acercamos, hacemos un nudito y escondemos estas 2 hebras aquí y listo. Escondemos aquí dentro las 2 hebras y listo. Y como lleva aquí su sombrerito, ¿vale? Quedará así, así, de ladito. ¿Vale? Y le podemos poner el gorrito así de ladito. Podemos o pegárselo, yo se lo voy a pegar, o dejárselo de quita y pon, ¿vale? Pero si se lo dejáis de quita y pon, pues podéis con unos alfileres de cabeza, ¿veis? Sin cabeza, de estos que no tienen cabeza, pues se lo dejáis clavadito para que no se os caiga, no se os mueva. Lo que queráis. Yo le voy a hacer unos cuantos puntitos con silicona. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser su caldero y su mascotita. Vamos con los materiales para hacer este caldero. Necesitaremos una vela que esté en vaso, ¿vale? Una vela como esta, ¿ok? Del olor que vosotros queráis y del color que vosotros queráis. Vamos a trabajar con el hilo marrón, ¿vale? Del mismo tipo, mira, estoy pintada del tutorial, del mismo tipo que hemos estado utilizando. Este es Melissa Cool, ¿ok? Y es acrílico, 100% acrílico. Es muy parecido al algodón mercerizado, creo que tiene un pelín más de brillo, ¿vale? Vamos a estar trabajando con el gancho del 2,5, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a necesitar cola blanca, agua, para hacer una mezcla de una parte de agua por 3 de cola blanca. Vamos a necesitar purpurina de los colores que queráis, ¿de acuerdo? Yo os enseño estas, ¿vale? Pero de los colores que queráis, ¿vale? Yo he utilizado estas. Y vamos a utilizar también unas anillas de llavero, que son las que yo he utilizado para hacer las asas, ¿vale? Que son como esta, porque son las que vamos a forrar para hacer las asas. Si tenéis otro tipo de anillas, pues también vale, ¿de acuerdo? Estos son los materiales que vamos a necesitar para hacer este caldero. Así que nada, dicho esto, vamos a comenzarlo. Vale, vamos a arrancar con el color marrón. Tengo aquí el gancho de 2,5 milímetros y vamos a tomar como base el culito del vaso, ¿de acuerdo? Tomaremos como base el culito del vaso. Entonces vamos a ir haciendo vueltas, ¿vale? Hasta tener el diámetro del vaso. Vamos a arrancar con la primera vuelta y un anillo mágico de 8 puntos bajos. Haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Cerraremos nuestro anillo y en la vuelta número 2 haremos 8 aumentos. Tendremos 16 puntos al final de la vuelta. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8 aumentos. Vale. En la vuelta 3 haremos un punto bajo y un aumento por 8 repeticiones, teniendo 24 puntos al final de la vuelta. Punto bajo, aumento. Vamos a poner el marcador y lo vamos a repetir 7 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 4 haremos 2 puntos bajos y un aumento por 8 repeticiones, teniendo 32 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera, haremos un punto bajo, 2, ponemos nuestro marcador, hacemos el aumento y lo repetimos 7 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos y un aumento por 8 repeticiones, teniendo 40 puntos al final de la vuelta. Haremos la primera juntos. 1, 2, ponemos marcador, 3 puntos bajos, el aumento, lo repetiremos 7 veces más, ¿vale? Para completar la vuelta. La vuelta 6 comenzaremos haciendo 2 puntos bajos y un aumento. Luego haremos 4 puntos bajos y un aumento por 7 repeticiones, y al final de la vuelta tendremos 2 puntos bajos con un total de 48 puntos. Veis que hay aquí 8 lados que se ven bastante diferenciados. Lo que vamos a hacer haciendo esta fórmula es romper los lados y generar que sea bastante más redondo, ¿vale? Una redonda, bueno, más perfecta, por decirlo así. ¿Vale? Entonces haremos 1, 2, vamos a poner el marcador, hacemos el aumento, ¿vale? Ahora haremos las 7 repeticiones de 4 puntos bajos y un aumento. Vamos a hacer la primera juntos. 1, 2, 3, 4. Hacemos el aumento, ¿vale? Continuamos, ¿vale? Para terminar la vuelta. Vuelta 7 haremos 5 puntos bajos y un aumento por 8 repeticiones, teniendo 56 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera repetición juntos. Haremos 1, 2, vamos a poner el marcador, 3, 4, 5 puntos bajos, hacemos el aumento y lo repetiremos 7 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 8 comenzaremos haciendo 3 puntos bajos y un aumento. A continuación haremos 6 puntos bajos y un aumento por 7 repeticiones y al final de la vuelta nos quedarán 3 puntos bajos y un total de 64 puntos al final de esta vuelta. Vale, vamos a arrancar haciendo los 3 puntos bajos y el aumento. Haremos 1, 2, ponemos marcador, 3 y el aumento. Ahora vamos a hacer la primera repetición de 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, hacemos el aumento y continuaremos para terminar esta vueltecita. Vale, iremos comprobando con el culito de este vaso, ¿vale? Iremos comprobando y bueno, yo creo que ya hemos llegado a lo que sería el diámetro del vaso. Entonces ahora vamos a hacer la profundidad. Vamos a hacer la profundidad del caldero. Vale, entonces en la vuelta número 9 haremos 64 puntos bajos por la hebra trasera, ¿de acuerdo? Aquí podéis comprobar que está hebra delantera, que es la que mira hacia nosotros, y la hebra trasera, que es la que está más lejana, ¿no? La que mira, digamos, a nuestro dedito, a nuestro índice. Pues vamos a trabajar por esta de atrás, ¿vale? Por la que toca nuestro dedo índice. Y haremos toda la vuelta,
que son 64 puntos, ¿vale? De puntos bajos, ¿vale? Por esta hebra. Vamos a poner por si acaso el marcador, aunque bueno, se ve evidente, luego ya lo veréis cómo va saliendo esta hebrita y se puede diferenciar, pero siempre viene bien nuestro marcador. Vale, ahora en la vuelta número 11 vamos a hacer 64 puntos bajos, pero normales, ¿vale? Cogiendo las dos hebras. Ponemos marcador y vamos allá. En la vuelta 11 haremos 7 puntos bajos y un aumento por 8 repeticiones, teniendo 72 puntos al final de la vuelta. Haremos la primera juntos. 1, 2. Ponemos marcador. 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Haremos el aumento y lo repetiremos 7 veces más para terminar esta vuelta. En la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y un aumento, luego haremos 8 puntos bajos y un aumento por 7 repeticiones y terminaremos haciendo 4 puntos bajos y tendremos un total de 80 puntos en esta vuelta. Vale, vamos a hacer los dos primeros pasos como hemos hecho en el resto de vueltas. 1, 2, ponemos marcador. 3, 4 puntos bajos, hacemos el aumento y la primera repetición de 8 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, el aumento y continuamos. En la vuelta 13 haremos 9 puntos bajos y un aumento por 8 repeticiones, teniendo 88 puntos al final de la vuelta. Vamos allá, haremos la primera juntos. 1, 2. Vamos a poner nuestro marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacemos el aumento y lo repetimos 7 veces más para terminar esta vuelta. La vuelta 14 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento, luego haremos 10 puntos bajos y un aumento por 7 repeticiones y terminaremos haciendo 5 puntos bajos y tendremos un total de 96 puntos al final de esta vuelta. Vamos a hacer las dos primeras secuencias juntos. Comenzaremos con los 5 puntos bajos y el aumento. 1, 2, ponemos el marcador, 3, 4, 5 puntos bajos, haremos el aumento. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos, el aumento y continuamos para terminar esta vuelta. Ahora vamos a hacer 14 vueltas de 96 puntos bajos cada una de ellas, ¿vale? Que será de la vuelta 15 a la vuelta 28. Yo este marcador de vueltas ya no lo voy a utilizar más. Si queréis seguir utilizándolo, tener a mano un papel y un boli y algo para escribir para ir marcando cada una de las vueltas que vais haciendo, independientemente que lo sigáis marcando con el marcador de vueltas. Yo ya no lo voy a utilizar, entonces yo lo que voy a utilizar en mi caso es un marcador de hilo, porque la verdad que me resulta mucho más práctico. Solo marco el inicio de la primera vuelta y luego tengo que contarlas, ¿vale? Entonces vamos a hacer el primer punto. Aquí se me queda ya el marcador de hilo y solamente tengo que construir, ¿ok? Y contar las vueltas.
También podemos hacerlo de otra forma. Hacemos una vuelta y en la siguiente vuelta este marcador lo tiramos hacia atrás para volver a marcar el primer punto. En la siguiente lo lanzamos hacia adelante y hacia atrás y hacia adelante y hacia atrás, así en cada una de las vueltas, y también las contamos luego cuando terminemos las 14 vueltas. Como os vaya mejor, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que está claro es que nos vimos en la vuelta 28. Bueno, no, 29. Una vez acabemos las 14 vueltas, ¿vale? Vamos a empezar a hacer disminuciones. En la vuelta 29 haremos 14 puntos bajos y una disminución por 6 repeticiones, teniendo 90 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera. Haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos bajos, haremos la disminución y lo repetiremos 5 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 30 haremos 13 puntos bajos y una disminución por 6 repeticiones, teniendo 84 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera repetición juntos. Haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hacemos la disminución y lo repetimos 5 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 31 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, ¿de acuerdo? O sea, 84 puntos bajos. Vamos allá. En la vuelta 32 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos y una disminución. Luego haremos 12 puntos bajos y una disminución por 5 repeticiones y al final de la vuelta tendremos que hacer 6 puntos bajos y tendremos un total de 78 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer las dos primeras secuencias juntos. Haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, hacemos la disminución y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos y una disminución. 2, 3, 4, es la primera repetición de las 5 que tenemos que hacer iguales. 8, 9, 10, 11. 12 puntos bajos, hacemos la disminución y continuamos hasta terminar esta vuelta. La vuelta 33 vamos a hacer 78 puntos bajos, ¿vale? Un punto en cada punto de la vuelta. Comenzaremos 1, 2, 3, 4, pin, 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 hasta 78. En la vuelta 34 vamos a hacer 11 puntos bajos y una disminución por 6 repeticiones, teniendo 72 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. Haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 puntos bajos, hacemos la disminución y lo repetimos 5 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 35 haremos un punto bajo en cada punto de la vuelta, o sea, 72 puntos bajos, ¿vale? Vamos a empezar con los primercitos de la vuelta y chino, chano, chino, chano, vamos a terminar esta vueltecita. En la vuelta 36 vamos a iniciar haciendo 5 puntos bajos y una disminución. Luego haremos 10 puntos bajos y una disminución por 5 repeticiones y al final de la vuelta haremos 5 puntos bajos y tendremos un total de 66 puntos. Vamos a hacer las dos primeras secuencias juntos.
Haremos la primera de 5 y la disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Y ahora la primera secuencia de 10 puntos bajos y la disminución, ¿vale? Me he descontado 1, 2, 3, 4, 5. En la vuelta 45 haremos 9 puntos bajos y un aumento 8, por 8 repeticiones 9, y tendremos 88 10 puntos al puntos final de la bajos, vuelta. la disminución Haremos y 1, continuaremos hasta terminar la vuelta. 2, En la vuelta 3, 37 vamos a hacer 66 4, puntos bajos, 5, un punto en cada punto de la 6, vuelta. Así que vamos a 7, empezarla y 8, pim, pim, pim. 9, el Vamos a aumento terminarla. y lo repetimos 7 veces más. En En la vuelta 38 46 vamos a empezar 31 haciendo puntos bajos 5 puntos y una bajos y un disminución aumento. por 2 repeticiones. A continuación Y haremos tendremos 10 puntos bajos 64 y un puntos aumento al por final de 7 la vuelta. repeticiones. Ahora Y al vamos a final hacer de la 3 vuelta vueltas de tendremos 64 5 puntos bajos que y será de la un vuelta total de 39 96 a la puntos vuelta al final de la 41. vuelta. En Vamos a la vuelta hacer las dos 42 primeras haremos secuencias 64 juntos, puntos ¿vale? bajos, pero por la Entonces hebra haremos delantera, ¿de acuerdo? 1, Hebra trasera, la que está vamos más allá, pegada a nuestro dedo, 2, hebra delantera, la que mira 3, hacia nosotros. 4, Pues por esta vamos a 5, trabajar hacemos el aumento esos 64 y ahora haremos la puntos primera bajos. secuencia de 10, de 10 puntos bajos y un aumento. 1, En la vuelta 44 vamos a hacer 3, 4 puntos bajos y un 4, aumento. Luego haremos 8 puntos bajos y un 5, aumento por 7 6, repeticiones. Y 7, terminaremos la vuelta con 4 puntos bajos 8, y un total de 80 puntos al 9, final de la vuelta. 10. Vamos a hacer las dos Hacemos el primeras aumento secuencias juntos. y Vamos a continuaremos hacer para la de 4 terminar la puntos vuelta. bajos y un aumento sería Vale, ahora vamos a hacer 1, 4 vueltas de 96 2, puntos bajos, ¿vale? 3, Que estaremos hablando de la vuelta 4 puntos 47 bajos a la vuelta y un 50, aumento. ¿vale? Y ahora En la vuelta haremos 51 8 puntos bajos comenzaremos y haciendo un 5 aumento. puntos bajos 2, y una disminución. 3, Luego haremos 10 puntos bajos y una 4, disminución por 7 repeticiones 5, y al final de la vuelta haremos 5 6, puntos bajos y 7, tendremos un total de 8 88 puntos al bajos final de la y un vuelta. aumento. Y Vamos a hacer continuaremos los hasta dos terminar la primeros vuelta. pasos juntos, ¿vale? 3, 4 y 5 puntos bajos. Haremos la primera disminución y ahora haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos, hacemos la disminución y continuaremos para terminar la vuelta. En la vuelta 52 haremos 9 puntos bajos y una disminución por 8 repeticiones, teniendo 80 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacemos la disminución y lo repetiremos 7 veces más. En la vuelta 53 comenzaremos haciendo 4 puntos bajos y una disminución. A continuación haremos 8 puntos bajos y una disminución por 7 repeticiones. Al final de la vuelta haremos 4 puntos bajos y tendremos un total de 72 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer las dos primeras secuencias juntos. Haremos 1, 2, 3, 4 puntos bajos, haremos la disminución y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, haremos la disminución y continuamos para terminar la vuelta. En la vuelta 54 vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución por 8 repeticiones, teniendo 64 puntos al final de la vuelta. Esta será la última vuelta,
¿vale? Vamos a hacer la primera juntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos, una disminución, ahí, y lo repetiremos 7 veces más para terminar la vuelta. Una vez terminemos la vuelta, hacemos una cadena, subimos y dejamos una hebrita para esconder, ¿vale? Y listo. Ahora la idea, esto lo esconderemos o si no se queda dentro, ¿vale? Es retorcer esto hacia afuera, ¿de acuerdo? Lo retorceremos hacia afuera haciendo... esta parte se queda dentro, ¿lo veis? Esta parte se queda aquí adentro, por lo tanto esta hebrita, si no la queréis esconder, la podéis colar por aquí, ¿vale? Pero la vamos a esconder mejor, ¿de acuerdo? Y volteamos otra vez para hacer un dobladillo, ¿vale? Y esto, como vamos a endurecer el hilo, se va a quedar así, ¿vale? Para que veáis, ¿vale? Esto lo vamos a endurecer. Y ahora, con las 2 arillas de llavero, vamos a hacer sus asas, ¿vale? Lleva 2 asas, vamos a hacer sus asitas. Entonces, vamos a coger el hilo marrón, vamos a entrar en el aro, nos vamos a traer el hilo, ¿vale? Y vamos a ir haciendo a todo alrededor, ¿veis? Vamos a ir haciendo a todo alrededor puntos bajos. Ok, entramos el gancho por abajo, por dentro del interior del anillo, nos traemos la hebra y hacemos el punto bajo. Y así a todo alrededor de la anilla del llavero. Tenemos que hacerlo con las 2 anillas que tenemos. Y ya de paso, veis, yo me he ido llevando la hebrita para luego no tener que esconderla. Vale, pues lo vamos a ir haciendo a todo alrededor. Vale, una vez lleguemos al, ¿vale? A hacer todo el aro, vamos a unir al primer punto, ¿vale? A la primera cadena de aquí. Y unimos con un punto deslizado y dejaremos una hebrita para unir al caldero, ¿vale? Dejaremos una hebrita un poquito larguita, esta sí, porque es con la que vamos a unir
el arito al caldero, ¿vale? La parte de la hebra que nos hemos ido llevando, si sobra, la cortamos a ras y ya está. ¿Vale? Esto también lo endureceremos. ¿Vale? Pues tenemos que hacer otra igual que esta, que es la que irá aquí. ¿Veis? Aquí va a llevar en cada lateral, ¿vale? Una asa. Vale, ¿veis? Yo he puesto aquí una, ¿vale? La he dejado puesta, no os preocupéis por estos bollitos porque ahora lo vamos a endurecer. Y hay que poner la otra justo al otro lado. La tengo por aquí, ¿vale? Pero justo paralela, ¿eh? Justo al otro lado, que queden así las anillas, ¿veis? Aquí hemos puesto la primera, una anillita, y aquí en el otro lado tiene que ir la otra, ¿vale? ¿Veis? Que quede un poquito como escondidita debajo de la hormita que le hemos hecho aquí, ¿vale? Una en cada lateral, así van las anillas. Y una vez unidas, pues vamos a ver cómo se endurece esta cosita, ¿vale? Aquí tenemos la vela que irá tal cual así, ¿veis? Así. Y este será el caldero. Está precioso. Y una vez endurecido ya veréis qué bonito queda, ¿vale? Luego podéis secar la vela sin problema, ¿ves? Y no hay problema, no hay riesgo de que arda ni nada, ¿eh? La vela está dentro y no hay ningún problema. Vale, unimos la otra arandelita y nos vemos. Vale, pues ya tenemos aquí el caldero con sus dos asitas que están aquí, ¿veis? Así queda de monísimo, de la muerte. Entonces ahora con mucho cuidadito vamos a ir haciéndole la formita con las manos, ¿vale? Abombándolo despacito, sin prisa, lo vamos a ir abombando. Le vamos a quitar cualquier bollito que haya por los alrededores para dejarlo en la buena formita que queremos para endurecerlo, ¿de acuerdo? Y una vez lo tengamos ya bien, ¿vale? Más o menos, una vez lo tengamos bien puestecito, lo que haremos será endurecerlo. Lo dejamos aquí, quietecito, ¿vale? Con nuestra velita del color que queramos, ¿eh? En este caso yo la tenía en ese color, pero bueno, aquí tenemos a nuestra muñequita, ¿vale? Recordamos que el caldero es de ella, el caldero es de la muñequita y la vela podría haber sido verde, pero bueno, la combinación también es bonita. No hay que ser, yo creo que menos es más a veces, ¿no? Esta es súper bonita, la vela, el color es súper bonito y yo creo que encajan los tres colores. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger y vamos a hacer una mezcla de agua y lo diré, pegamento de cola blanca, ¿vale? Vamos a hacer una mezcla para barnizar el caldero. Vale, tenemos aquí agua en un bol, tenemos aquí nuestro caldero, que ya lo hemos ido moldeando a nuestro gusto, y tenemos aquí cola blanca, ¿vale? La podemos encontrar en cualquier bazar. Y lo que vamos a hacer es mezclar, ¿vale? Vamos a mezclar. ¿Vale? Una cantidad considerable, ¿vale? Para endurecerlo. A ver, sale despacito, ¿eh? Sale despacito. Veis que abajo he puesto un trapo. Tenéis que poner un trapo o algo para no ensuciar la zona de trabajo, ¿vale? Van a salir canas a mí echando pegamento. Venga, un poquito más. Vale, vamos echando y tenemos aquí una brochita. A ver, no, si es más pequeña mejor. Yo es que no tenía otra más pequeña, ¿vale? Y vamos a mezclar. Vamos a ir mezclando, que se quede homogéneo, ¿vale? Se quede una mezcla uniforme de agua y pegamento. Esto veis que es blanco, no os preocupéis. Luego se queda transparente, ¿vale? Luego, cuando se seca, queda transparente. Vale. Vamos a poner un poquito más.
Un poquito más. Podemos barnizarlo directamente, pero a mí me gusta más así porque se trabaja mejor. Es más líquido, ¿vale? Y se trabaja mejor. Y siempre podemos volver a repetir la operación si hemos visto que no queda suficientemente endurecido. Pero bueno, que la idea no es que quede como una piedra, la idea es que quede un poquito endurecido. Vale, yo creo que ya, ¿eh? Perfecto. Entonces, mezclamos todo esto. Chiqui, chiqui, bien mezcladito. Y ahora, una vez esté bien mezcladito, todo bien homogéneo, vamos a empezar a barnizar nuestro caldero. Tengo aquí el móvil al lado y no para de hacer notificaciones. Voy a silenciarlo. Vale. Entonces ahora miramos que el caldero esté como hemos puesto nosotros, ¿vale? Volvemos a mirarlo bien, que no tenga ningún bollito, ¿vale? Que quede bien, como nosotros hemos elegido que quede. Mirad qué bonito, ¿eh? Me encanta de verdad cómo ha quedado. Es que ha quedado precioso. Y vamos allá. Con paciencia. Paciencia, ¿vale? Y sin miedo. De verdad no tengáis miedo, ¿eh? No apretéis. Eso sí os digo, ¿eh? No se aprieta. Vamos a ir endureciéndolo. Bueno, barnizándolo. Todo, todo, todo. ¿Vale? Quedará un poquito más oscurito. Pero no pasa nada. Podemos barnizarlo por dentro también un poquito si queréis, por la base, ¿vale? Porque así quedará también endurecida la base, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer alrededor de todo el caldero, ¿vale? Con paciencia. Y aproximadamente en una media hora, una hora, empezará a endurecerse. Como lo estamos mojando bastante, pues tardará un poquito más, pero luego quedará súper, súper chulo, endurecido, ¿vale? Así que vamos haciéndolo alrededor de todo el caldero. Vale, una vez lo tengamos todo bien barnizadito, tanto por dentro como por fuera, tenemos aquí la purpurina, varios tonos de verde, ¿de acuerdo? Varios tonitos de verde y purpurina iridiscente, ¿vale? La que tengáis en casa, ¿de acuerdo? Y entonces lo vamos a rociar. Ahora que está húmedo, está mojadito, aún tenemos aquí el pegamento. Entonces lo que podemos hacer es en las zonas donde queráis que vaya la purpurina, ponerle así un poquito y entonces lanzarle, ¿vale? En este caso vamos a lanzarle pegotitos de purpurina. De esta un poquito. Le ponemos un poquito de iridiscente. Esta es preciosa. Se la ponemos donde queramos, ¿eh? Se la podemos poner aquí arriba, a los alrededores, ¿vale? La queremos a los alrededores, pues hacemos así, nos mojamos el dedo y vamos salpicando a los alrededores, ¿vale? Esta ya la tenemos. Ahora pondremos esta verde, en mi caso yo, vosotros la que tengáis, sigo diciendo. Y vamos por los laterales. Vamos lanzando.
Y ahora, por último, esta que tiene como estrellitas y también es iridiscente, ¿vale? Lleva un conjuntito de un poco de todo, ¿vale? Como me cuesta, lo que hacemos es mojar un poquito, no os preocupéis que no se van, se quedan ahí porque ya están pegaditas. Y donde queramos, os las ponemos. A donde queramos que vayan. Vale, tenemos aquí las que se nos han caído, las rescatamos. Y así, pues bueno, decoramos nuestro caldero como queramos. ¿Qué os parece? Si vemos que le falta de algo, pues le ponemos más. Pero yo creo que ya está bien, Vale. Entonces, una vez hecho esto, vamos a ir dándole por dentro con la brocha para, digamos que arreglar si hemos embollado un poquito el caldero a la hora de poner el dedito y decorarlo. ¿Vale? Por aquí un poquito. Y bueno, voilà, os lo enseño. Y mirad cómo queda. O sea, no digáis, queda espectacular. Pero espectacular, ¿de acuerdo? Podéis seguir poniéndole. Vale, la tenemos aquí, pues bueno, vamos a aprovecharla, ¿no? Pero queda, vamos, precioso. Ahora cuando se seque, ya veréis qué bonito queda. Vale, lo dejamos secar sin prisa. Si lo podemos dejar en algún exterior, mejor, para que seque antes, ¿vale? Entonces lo dejamos secar y luego ya tenemos aquí la vela, que lo único que tenemos que hacer es introducirla dentro y ya tendremos nuestro caldero, ¿vale? Ahora, una vez hecho este calderito tan mono que vamos a dejar secar, ¿vale? Vamos a hacer la mascota de nuestra brujita, que es el fantasma. Vamos con los materiales para hacer el fantasma. Para hacer el fantasma vamos a utilizar hilo negro, ¿de acuerdo? Hilo blanco. Es Melisa, hilo de la marca Melisa, Melisa Cool, 100% acrílico. Lo vamos a trabajar con el gancho de 2,5 milímetros, ¿vale? 2,5 milímetros. Vamos a utilizar relleno sintético, lo tengo por aquí, relleno sintético. Vamos a estar utilizando también unos rotuladores acrílicos, ¿veis? Estos 3 tonos en mi caso, pero son estos de aquí. Yo los compré en Amazon, ¿vale? Van súper bien, la verdad que van súper bien. Y son estos, vienen 24 y no son caros, ¿vale? Los podéis comprar en cualquier bazar, también están en cualquier bazar. ¿Qué más vamos a utilizar? Unos ojos, ¿vale? Este tipo de ojos, ¿ok? Que también lo podéis encontrar en AliExpress, en Amazon, ¿vale? Son ojos que no son de seguridad, Son ojos planitos, así. Y son divertidos, son ojos que son de varios colores, ¿vale? Pues son estos los que vamos a utilizar para hacerle las decoraciones, ¿vale? Y nada, estos son los materiales que vamos a necesitar para hacer el fantasma. Así que dicho esto también... Ah, bueno, sí que es verdad, mentira. Vamos a necesitar silicona. Si no es silicona en barra y una pistola de silicona, pues silicona líquida, porque la base la vamos a endurecer con silicona, ¿vale? Ahora sí que sí, dicho esto, vamos a por el tutorial del fantasma. Vamos a iniciar nuestro fantasma. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿vale? Lo haremos también con el gancho de 2,5, ¿vale? 2,5 milímetros. Haremos 1, 2, 3, 4,
5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar nuestro anillo y en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos que nos darán 12 puntos al final de la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento por 6 repeticiones, teniendo 18 puntos al final de la vuelta. Vamos allá, haremos un punto bajo. Ahora sí que sí, yo ya empiezo con mi marcador o de hilo o de vueltas, pero yo de momento un marcador de punto, perdón. Un punto bajo y un aumento. Y lo repetiremos 5 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 4 haremos 2 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones y tendremos 24 puntos al final de la vuelta. ¿Vale? Haremos una, marcador, 2 puntos bajos y el aumento. Vamos a repetirlo 5 veces más. En la vuelta 5 haremos 3 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones y tendremos 30 puntos al final de la vuelta. Haremos la primera, 1, marcador, 2, 3 puntos bajos, ¿vale? Haremos el aumento y lo repetiremos 5 veces más. En la vuelta 6 haremos 4 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones y tendremos 36 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera. 1, marcador, 2, 3, 4, haremos el aumento y lo repetiremos 5 veces más. En la vuelta 7 haremos 5 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones y tendremos 42 puntos al final. ¿Vale? Vamos a hacer la primera juntitos. 1, 2, 3, 4, 5, hacemos el aumento y lo repetimos 5 veces más. En la vuelta 8 haremos 6 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones y tendremos 48 puntos al final de la vuelta. Haremos la primera juntos. Vamos allá. 1, marcador, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, hacemos el aumento y lo repetimos 5 veces más. En la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones y tendremos 54 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. Haremos 1, marcador, 2, 3, 4, 5, 6. 7 puntos bajos, el aumento y lo repetimos 5 veces más. En la vuelta 10 haremos 8 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones y tendremos 60 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. 1, ponemos el marcador y vamos allá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacemos el aumento y lo repetiremos 5 veces más. En la vuelta número 11 vamos a hacer 60 puntos bajos
por la hebra trasera, ¿vale? La hebra delantera es la que mira hacia nosotros y la hebra trasera es la que toca con nuestro dedo índice. Vamos a trabajar por la hebra trasera y haremos 60 puntos bajos, ¿vale? Un punto en cada hebra trasera. En la vuelta 12 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Luego haremos 8 puntos bajos y una disminución por 5 repeticiones y al final de la vuelta tendremos 4 puntos bajos y un total de 54 puntos. Ya vamos a trabajar por las dos hebras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer las dos primeras secuencias juntos. Haremos 1, 2, 3, 4 puntos bajos y hacemos una disminución. ¿Vale? A continuación haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y la disminución, ¿vale? Y continuaremos para terminar la vuelta. La vuelta 13 vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución por 6 repeticiones y tendremos 48 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. Haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Haremos una disminución y lo repetiremos 5 veces más. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de 48 puntos bajos, que será de la vuelta 14 a la vuelta 17. En este caso yo no utilizaré ya el marcador normal de punto, voy a utilizar el marcador de hilo, ¿vale? Para marcar el punto de la primera vuelta, ¿vale? El primer punto, y luego solamente tengo que contar las vueltas que voy haciendo, ¿vale? Así que vamos haciendo puntitos durante 4 vueltecitas. Vale, una vez tengamos las 4 vueltas, veis que yo la parte de abajo la he rellenado, la he endurecido con silicona, ¿vale? Veis que la he rellenado y es con silicona, ¿de acuerdo? Entonces toda la base la vamos a endurecer con silicona, con una pistola de silicona. Si no tenéis pistola de silicona, pues con silicona líquida, pero tendréis que dejar que se seque, ¿de acuerdo? Porque esta es la base del fantasma, ¿vale? Ok, una vez hechas las 4 vueltas y endurecida la base, ¿vale? Aquí mira, es que se me ha manchado, pero bueno, como queda por dentro, no, por suerte no ha traspasado y no se ve, ¿vale? Tenía manchada la puntita de la pistola y se me ha enganchado ahí algo y me ha manchado eso, pero por suerte es interior. Vale, entonces tenemos 48 puntos, por lo tanto, en la vuelta número 18, ¿vale? Vamos a hacer 2 disminuciones, hay 2 aumentos, perdón, en la vuelta número 18. Así que vamos a hacer 23 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones y tendremos 50 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 19 vamos a hacer 24 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones y tendremos 52 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 20 vamos a hacer 25 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones y tendremos 54 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 21 vamos a hacer 54 puntos bajos, un punto en cada punto de la vuelta. En la vuelta 22 vamos a hacer 26 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones y tendremos 56 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 23 haremos 27 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones y tendremos 58 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 24 vamos a hacer 58 puntos bajos, un punto en cada punto de la vuelta. En la vuelta 25 haremos 28 puntos bajos y un aumento por 2 repeticiones y tendremos 60 puntos al final de la vuelta. Ahora haremos 8 vueltas de 60 puntos bajos. Será de la vuelta número 26 a la vuelta número 33. Marcador de hilo.
¿vale? Y a hacer puntitos. 8 vueltecitas. Vale. En la vuelta 34 haremos 8 puntos bajos y una disminución por 6 repeticiones y tendremos 54 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, hacemos la disminución y lo repetimos 5 veces más. La vuelta 35 haremos 7 puntos bajos y una disminución por 6 repeticiones y tendremos 48 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos, hacemos la disminución y lo repetimos 5 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 36 haremos 3 puntos bajos y una disminución. A continuación haremos 6 puntos bajos y una disminución por 5 repeticiones y al final de la vuelta tendremos 3 puntos bajos y un total de 42 puntos. Vamos a hacer las primeras secuencias juntos. Haremos 1, 2, 3 puntos bajos y la disminución. No quiere. Vale. Y ahora haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, hacemos la disminución y continuamos para terminar la vuelta. En la vuelta 37 haremos 5 puntos bajos y una disminución por 6 repeticiones y tendremos 36 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos la disminución y lo repetiremos 5 veces más para terminar esta vuelta. En la vuelta 38 comenzaremos haciendo 2 puntos bajos y una disminución. A continuación haremos 4 puntos bajos y una disminución por 5 repeticiones y al final de la vuelta haremos 2 puntos bajos y tendremos un total de 30 puntos. Vamos a hacer las dos primeras secuencias juntitos. Haremos 1 y 2. Hacemos la disminución. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Hacemos la disminución y continuaremos hasta terminar la vuelta. Una vez terminemos esta vuelta vamos a rellenarlo con relleno sintético y vamos a marcarle sus ojos, ¿vale? Van a ir entre la vuelta número 26 y 27. ¿Vale? Entre la vuelta 26 y 27 con una separación de 10 puntos, ¿vale? La tenemos así marcaditas. Estos son sus ojos. Vamos a ponerle uno verde y uno blanco. Y una vez ya marcaditos sus ojos, los dejamos así. Vamos a continuar cerrando, ¿vale? Y luego ya le pondremos sus ojitos. Vale, entonces ahora en la vuelta número 39 haremos 3 puntos bajos y una disminución por 6 repeticiones y tendremos 24 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera repetición juntos. Cuidado con esos alfileres que no nos los pinchemos. Y haremos 1, ponemos marcador, 2, 3 puntos bajos y una disminución y lo repetiremos 5 veces más para terminar la vuelta. En la vuelta 40 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución por 6 repeticiones y tendremos 18 puntos al final de la vuelta. Haremos 1, 2, la disminución y lo repetiremos 5 veces más.
En la vuelta 41 vamos a hacer un punto bajo y una disminución por 6 repeticiones y tendremos 12 puntos al final de la vuelta. Vamos a hacer la primera juntos. Haremos, cuidado con el relleno, haremos un punto bajo y una disminución y lo repetiremos 5 veces más para terminar la vuelta. Cuando terminemos esta vuelta tiraremos, dejaremos una hebrita para cerrar. Acabaremos de rellenar bien el fantasma y ya estaríamos de su cuerpo, ¿de acuerdo? Vamos a rellenarlo bien y lo cerraremos. Vale, vamos a enhebrar el hilo, ¿vale? La hebrita, y vamos a pasar por cada una de las hebras delanteras de los 12 puntos que nos han quedado, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces entraremos de afuera hacia adentro por las 12 hebras. Y ahora pegaremos sus ojitos. Vale, nos quedan 2 hebras. Y listo. Tiramos. Cerramos bien. Y la escondemos esta hebra. Vale. Listo. Vale, y ahora le vamos a pegar sus ojitos, ¿de acuerdo? Cogeremos un poquito de silicona líquida y se los pegaremos. Vale, ya le hemos puesto sus ojitos. ¿Veis qué monos? Vamos a hacerle esta parte de aquí. ¿Veis esta hebrita que dejamos? ¿Vale? En la vuelta que trabajamos por la hebra trasera, ¿vale? Pues vamos a trabajar, ¿de acuerdo? En esta hebrita. Vamos a coger el gancho, ¿vale? Y vamos a entrar por aquí, por esta primera hebra. Cogeremos el hilo blanco, ¿vale? Vamos a pasar la hebra. Vale. Vamos a hacer 1 y 2 cadenas. Vale. En este mismo punto vamos a hacer un punto alto. Y ahora haremos, este ya cuenta como el primer punto, ¿de acuerdo? Punto alto, aumento de punto alto, ¿de acuerdo? Punto alto, aumento de punto alto. Y lo haremos 30 veces, ¿de acuerdo? 30 repeticiones de un punto alto y un aumento de punto alto, ¿vale? Por toda la vuelta. Estamos aquí en el último punto y vamos a enlazarlo a la primera cadena del primero con un punto deslizado y listo, ¿vale? Aquí ya hacemos una cadena y tiramos del tejido para esconder esta hebra. Vale. Y ya tendremos vale. Y ahora le vamos a hacer unas cejitas y su boca. Vale, hemos marcado aquí su boca y sus cejas. Vale, os lo dejo aquí un poquito en primer plano. Ya sabéis que podéis parar el vídeo, podéis tirarlo hacia atrás las veces que haga falta. Yo os lo voy a acercar lo máximo posible para que lo veáis. Vale, pues ahora vamos a hacerle las cejas. Cogeremos un trocito de hilo negro
y vamos a pasar por aquí, por uno de los laterales y vamos a salir por la primera, por el primer alfiler. Entraremos por aquí, tiramos, vale. Ahora vamos a salir por el siguiente, que sería este de aquí. O sea, vamos a entrar por el siguiente y vamos a salir por el de aquí al ladito. Vale. Salimos por este, o sea, entramos por este, qué manía con salir. Y ahora nos vamos al primer alfiler, ¿vale? A este de aquí. ¿Vale? Vale, hemos salido por este, vamos a entrar por el de abajo. Ole, y vamos a salir por el de aquí arriba. Volvemos hacia atrás y salimos por el blanco. ¿Vale? Volvemos hacia atrás, salimos por el azul. Volvemos hacia atrás y salimos por el blanco. Uy. Volvemos hacia atrás y salimos por el blanco de aquí arriba. Vale, hacia atrás y por el blanco de abajo. Hacia atrás y por el blanco de arriba. Hacia atrás y salimos por el de abajo. Hacia atrás, salimos por el último. Ok, y hacia atrás. Y listo, ya tendríamos su boquita. Lo único que tenemos que hacer es esconder esta hebra un poquito, ¿vale? Y tendríamos su boquita. Vale. Vamos a cortar. Perfecto. Y ahora le vamos a hacer con rotuladores acrílicos, ¿vale? Unos adornitos en los ojos. Vamos a coger el color naranja y el morado, digamos, como son las brujitas trillizas y cada una de un color, pues cogeremos el naranja, el morado y el verde lima, ¿vale? Vamos allá. Vamos a hacer puntitos a todo alrededor del ojo, ¿de acuerdo? Siguiendo la distancia, ¿de acuerdo? Siguiendo la distancia, vamos a hacer puntitos alrededor del ojo.
¿vale? Ahora en el otro ojo pondremos el morado, ¿ok? Haremos lo mismo, pero con el morado. Un pelito, una pelusa. Vamos allá. Perfecto. Y ahora cogeremos el verde lima. Esperar que cerramos. Y vamos allá. Con el verde lima vamos a marcar aquí un detallito. Y aquí por abajo, ¿de acuerdo? Aquí por arriba. Aquí por abajo. Y ya lo tendríamos, chicos. Ya lo tendríamos. Escondemos esta hebra, ¿vale? Y ya estaría nuestro fantasma. Y listo, ya tendríamos aquí a nuestro fantasma, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer digamos, un repaso. Tenemos aquí al fantasma. Tenemos aquí a nuestra brujita, ¿vale? Recordamos que esta es su mascota, ¿de acuerdo? Tenemos aquí a nuestra brujita con su mascota y tenemos aquí nuestro caldero, ¿vale? Que es el caldero que hemos hecho con la vela, ¿de acuerdo? Que lo hemos endurecido, ¿vale? Está aquí, lo tenemos aquí, podemos agarrarlo de sus asas, está la vela dentro, podemos cambiar la vela sin ningún problema por otra si se gasta. Y nada, yo creo que este tutorial es bastante completo, no me cabe todo, creo que este tutorial es bastante completo. Si es largo, disculparme. Aparte, voy a hacer, ¿de acuerdo? Voy a dividir y aparte haré un tutorial únicamente del caldero y otro tutorial únicamente del fantasma, ¿vale? Esto es un trío porque forma parte del pack, ¿vale? Porque es la brujita, la mascota y el caldero. Pero independientemente, pues si queréis hacer solo el fantasma o queréis hacer solo el caldero, pues voy a hacer también el tutorial aparte, ¿vale? El tutorial único. Así que bueno, hasta aquí este tutorial, hasta aquí la campaña de Halloween, la termino aquí porque vamos a empezar con la campaña de Navidad y traigo muchas sorpresas. Si os está gustando y si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, que es gratis, darle a like, activar la campanita para que seáis los primeros en enteraros que he subido un nuevo vídeo. Y nada, que nos vemos ya mismo en el siguiente tutorial y sobre todo, ¡feliz Halloween! ¡Chao!